nuestra vida. Empezamos siendo empleados, pero fuimos cambiando un poco según las circunstancias de la vida y cómo nos fuimos adaptando. Entonces, como bien lo decía Olaf, pues empezamos siendo unos profesionales, unos muy buenos empleados, con bastante éxito, afortunadamente. Sin embargo, había algo que faltaba en nuestra vida y eso fue lo que nos fue llevando y nos fue empujando a que tomáramos decisiones de hacer algún cambio, de ver cómo podíamos adaptarnos a ese mundo que, bueno, iba a circunstancia, iba cambiando, porque al final el mundo pues va dando vueltas, ¿no? Entonces no podemos quedarnos quietos, tenemos que irnos adaptando. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? Pues nosotros construimos una familia hace ya más de 40 años y pues tuvimos dos hijos. Esos dos hijos pues, ya son mayores, claro, nosotros a los 20 años que tenemos, pues tuvimos los niños más o menos con 2 o 3 años, pero estos chicos pues ya han abandonado el hogar y nuestra hija además nos ha hecho abuelos. Entonces pues tenemos la hermosa oportunidad de que nos da la vida, que se ha convertido también en un legado, en un motivo de seguir accionando, de seguir avanzando en todos estos eventos, que es pues nuestra nieta, una pequeñina de 2 años y medio ahora, que es espectacular, es que cada día nos sorprende con una cosa, con otra. Pero, ¿qué es lo que queremos hoy compartirles? Pues precisamente cómo pasamos de una vida donde había un éxito tradicional, un éxito aparente, a construir una libertad con propósito a través del network marketing. Porque pues es un poco lo que nosotros queremos ayudarles, compartirles en este momento. ¿Cómo era esta nuestra vida antes del network marketing? Pues es muy sencillo, muy fácil de resumir. Nosotros venimos de familias trabajadoras. En mi caso, pues mis padres eran médicos. Eso influyó, pero además vi en ellos tenía un control, digamos, de su vida, de su horario, de su tiempo. Ellos manejaban más o menos su tiempo, tenían un buen ingreso y no trabajaban tanto como después nosotros nos vimos trabajando. Lo que decía, el mundo va dando vueltas y todas estas cosas suceden. Yo vi algo que me gustó. ¿Por qué? Me gustaba la actitud de servicio, de ese enfoque que tenían en el bienestar, en la casa. Sin embargo, como las cosas, vuelvo y lo digo, estaban cambiando, pues cuando empecé la medicina, yo empecé a ejercer la medicina, yo viví esas mieles de el tener el control de tu vida, de tener un buen ingreso, de tener tiempo para compartir con la familia. Pero un día hubo una ley en Colombia, modificó todas las circunstancias y ¡pum! Empleado. Empleado como cualquier otro, donde te dicen, pues tú ganas lo que yo te digo que vas a ganar, tu estilo de vida es el que determino yo por el sueldo que te pongo y además te empiezas a limitar los tiempos, los horarios. ¿Qué pasaba? Tenía un buen estilo de vida y ahora alguien me decía cuánto te ganas, que resulta que no era nada de lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué haces? Trabajar más, contratar más horas de trabajo para buscar mantener ese nivel de ingreso que teníamos, que nos permitía pues una calidad, un estilo de vida más bien, que era bueno, muy agradable, muy confortable, la verdad que sí. Pero sin embargo, seguía yo añorando eso, seguía añorando ese poder controlar el tiempo. Y como lo dijo Olaf también, pues hice un estudio, otro, buscaba como tratar de dar más, pero crecía como médico, crecía en lo que podía aportar de servicio a la comunidad con quien trabajaba, pero en mi persona sentía que me faltaba algo y sentía que quería también recuperar ese control del tiempo. Probamos muchas cosas. Antes de conocer el network marketing, hicimos emprendimientos, hicimos inversiones bueno, diferentes negocios. Invertimos un capital Que que no recuperamos. nunca se recuperó y tampoco nos sirvió para darnos ese sostenimiento o esa ayuda económica que nosotros estábamos buscando. Así que al final algo no cuadraba bien. Trabajaba, estudiaba, seguía trabajando, pero la economía familiar no mejoraba. Al final, pues después mejor dicho, he seguido siendo empleado durante 40 años y a lo largo de todo este tiempo entendí que definitivamente trabajar duro no me iba a dar más ingresos. Estaba cambiando tiempo por dinero y teníamos que buscar
una forma, un cambio en nuestra vida que nos diera un estilo a lo que habíamos estado acostumbrados inicialmente. Pero bueno, quiero que Claudia también nos comparta un poco ella su historia. Bueno, eh, mis padres eran trabajadores independientes. Mi padre, ganadero y agricultor, tenía su propia finca y allí se explotaba las dos actividades simultáneamente. Y mi madre era propietaria de una boutique de moda allí en Bucaramanga, de donde nosotros somos oriundos. Aunque el modelo de llevar a cabo su parte económica, de garantizar el bienestar de la familia, era diferente. A nosotros nos inculcaron que teníamos que ir a la universidad, que teníamos que ser profesionales, que eso nos garantizaría el porvenir, nos garantizaría tener una vejez tranquila con una buena pensión. Y resulta que posiblemente ellos influenciados por lo que estaban viendo, porque nosotros, como bien pueden deducirlo, somos de los baby boomers, de la colita, pero todavía entramos ahí, en ese grupo de personas de los baby boomers. ¿Y qué vieron mis padres alrededor del barrio donde vivíamos, de sus amigos, todos sus círculos de influencia? Ellos veían que eran profesionales, que cumplían unos horarios y que vivían muy bien, que podían hipotecarse, podían acceder a un coche, podían tener a sus hijos en los mismos colegios a donde nosotros fuimos, a las universidades donde nosotros fuimos, y lo hacían no como ellos, esforzándose tantísimo. Entonces, como siempre los padres buscamos el bienestar de los hijos, ellos dijeron, tienen que ir a la universidad. Y yo, muy juiciosa, fui a la universidad. Que estudié administración de empresas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y durante 27 años, como Olaf se los ha compartido, trabajé en el sector financiero. Me preparé muchísimo, muchísimo. El mismo camino. El mismo camino de Luis Eduardo. Nos preparábamos, no parábamos nunca de prepararnos. Yo tengo un dicho que digo, nos preparamos más que un pavo de Navidad. Para terminar, hasta acá. Pero bueno, vuelvo a mi historia. Hice una maestría, me certifiqué como coach en liderazgo de equipos, porque alcancé a tener a mi cargo casi 400 personas en el banco cuando fui gerente de zona. También hice una certificación con una entidad muy acreditada, Wilson Learning, que es inglés, tal vez la hayan escuchado, para capacitar a todo el equipo de ejecutivos del banco con el que trabajaba en una, digamos, un concepto muy interesante que se llama vendedor, asesor y versátil. Y en todo el transcurso de estos 27 años, les cuento, hice más de 40 formaciones diferentes en la parte legal, comercial, contable, negocios internacionales. Bueno, esto es interminable para poder desempeñarme adecuadamente y renovarme todo el tiempo, porque en esto tenemos que renovarnos todo el tiempo, igual en este negocio. Lo que quiero decirles es que hay algo interesante en la vida, y es que nos lleva a esforzarnos. Que tenemos éxito cuando nos esforzamos. Y en la medida también que nos comprometemos, las cosas no son gratis. Nada es gratis, ni en la vida anterior, ni en este negocio, ni en cualquier cosa que decidamos. Si queremos ser unos buenos padres,
tenemos las mismas exigencias. Si queremos ser unos buenos vecinos, en lo que queramos ser buenos, tenemos que esforzarnos igualmente. Y bueno, subí escalones, fui subiendo escalones de gerente de oficina a gerente de zona, a tener más de 27 oficinas a mi cargo en una regional grande como lo es Bogotá. También, ya como Olaf se los comentó, llegué a la vicepresidencia comercial de la compañía de leasing del banco. Y les cuento, cada vez que ascendía, yo pensaba que iba a tener más libertad porque tenía más gente a mi cargo. Y fue que iban a trabajar para mí, yo los tenía que supervisar y fue una falencia, una real mentira, porque terminé trabajando entre 13 y 17 horas diarias. Sí, cargos interesantes y para muchos, pues tener una carrera profesional exitosa, brillante, así lo sentían mis hijos y mi madre y mi Luis Eduardo, y todos se sentían súper orgullosos, que decían, wow, qué bien, que cómo va adelantando y bravo, bravo, pero no había tiempo para mí, no había tiempo para Luis Eduardo, para nosotros como pareja, no había tiempo para los hijos, no había tiempo para la familia, no había tiempo para nada, absolutamente para nada. Era un precio muy alto el que estábamos pagando. Sí, vivíamos bien, podíamos viajar una vez al año, un mes, darnos vacaciones increíbles. Eso sí, les cuento para la sorpresa de muchos, con el compromiso que, por ejemplo, las vacaciones que eran obligadas, no cuando yo quería, eran a partir del 26 de diciembre, siempre las vacaciones, con el compromiso que para el cierre de fin de año, donde estuviera, tenía que conectarme a un teléfono para hacer el cierre de los balances y de los negocios para el final de año. Mis hijos me miraban y me decían, mamá, estamos de vacaciones. Ese es mi compromiso. Tengo que hacerlo porque tenía esa responsabilidad a mi cargo. Y hubo un punto de inflexión, un punto de cambio, un punto donde dijimos, no más. ¿Saben cuál fue? La lectura de un libro. Esa lectura de un libro que un fin de semana, yendo a las 10 de la noche para mi casa, paré, para los que conozcan Colombia, que hay algunos acá, una papelería y librería que es de 24 horas, la Panamericana. Paré allí y me compré Padre Rico, Padre Pobre. Nosotros acostumbrábamos a un fin de semana, teníamos la costumbre con nuestros hijos de sentarnos a estudiar algo, algún libro. Y entonces ese fin de semana le tocó a Padre Rico, Padre Pobre. Y cada página que íbamos pasando nos mirábamos con Luis Eduardo y decíamos, madre mía, ¿qué estamos haciendo? Cuando cerramos el libro, porque esto fue entre sábado y domingo, cuando cerramos el libro el domingo en la noche, dijimos, el modelo productivo nuestro tenemos que cambiarlo. Y nos alineamos en buscar más cosas de Robert Kiyosaki, que nos enamoró. Ese librito nos enamoró y entonces fuimos a buscar otros libros y encontramos El cuadrante del flujo del dinero y oh, sorpresa, que decíamos nosotros que estábamos haciendo una carrera interesante y resulta que ese libro nos sorprendió porque estábamos corriendo como las ratitas. También leímos La Escuela de Negocios, que
nos cautivó sinceramente. Dijimos, wow, si ustedes observan, tanto Luis Eduardo como yo escogimos carreras en la parte profesional que son netamente de servicio. Estamos al servicio, Luis Eduardo, de sus pacientes, porque yo creo que no puede haber un médico que no tenga ese compromiso de servir. Y para mí, el servicio iba en torno o en función a los clientes, a la gente que tenía mi cargo, o sea, siempre, siempre en función del servicio. Así es que otro libro también que nos encantó fue Escuela de Negocios ya, y el negocio del siglo XXI, que también lo alcanzamos a leer antes de escuchar esta oportunidad. Así es que un terreno abonado cuando nos hablaron. Así es, estaba ya había pasado el arado, ya había pasado, se había limpiado todo el terreno, se habían arrancado todas esas raíces y todas esas cosas que no servían, y el terreno estaba limpiecito. Porque, ¿qué pasó? En esas lecturas, pues nos dimos cuenta que efectivamente, como Claudia estaba mencionándolo, en relación con el cuadrante, el flujo del dinero, estábamos atrapados en un sistema que nos quitaba vida, porque o éramos empleados o éramos autoempleados. Estábamos en una de esas posiciones. Sí, los que yo creo que todos habremos Todos. pasado por ese libro, pues ya saben, estábamos del lado del izquierdo del cuadrante y queríamos encontrar algo que nos diera ese sistema que menciona Robert Kiyosaki. Entonces, pues estábamos listos. Teníamos muchos títulos, teníamos experiencia, pero no teníamos libertad. Eso era un punto que nos estaba martirizando, que no teníamos una vida satisfactoria al final. En ese momento, en esas circunstancias, aparece Nancy Murcia, una colega, y me dice, oye, yo quiero hablar contigo. De hecho, bueno, yo tenía mi consulta privada, estaba como autoempleado además, y pide una cita, como quien va una paciente allí a hacer una consulta. Bueno, me dice, realmente yo no vengo a una consulta, yo vengo a hablar contigo sobre este proyecto. Y me habla del network marketing, me habla de For Life, me habla de los factores de transferencia, me explica todas estas cosas. Y pues como decíamos, el terreno estaba preparadito. La semilla cayó en tierra buena, como se suele decir, y floreció pronto, afortunadamente. Bueno, floreció la idea. No teníamos los resultados, pero floreció, se sembró entonces más bien, esa semilla cayó bien y sabíamos que iba a empezar a crecer, que iba a prosperar. Y pues ella vio lo mismo. Bueno, y les voy a compartir algo que no siempre comparto, pero cuando yo escuché por primera vez el plan, lo escuché de boca de Giovanni Perotti. Nasli le dijo a Luis Eduardo, es que va a dar esta oportunidad de negocio, va a venir una persona estupenda, economista, no sé qué, y Luis Eduardo me llama emocionado, vente porque Giovanni Perotti va, un señor que es economista, todo lo que ya sabemos, viene a presentar el plan y nosotros llegamos con nuestros hijos a escuchar esta oportunidad. Nos sentamos en primera fila los cuatro. Y Giovanni empezó a hablar y lo que hablaba a mí eran campanas en mis oídos. Literalmente, yo creo que es el plan más interrumpido que ha dado Giovanni en toda su trayectoria, porque cada cosa que decía yo lo interrumpía. O sea que usted me quiere decir que esto es esto de lo que habíamos leído de Robert Kiyosaki. Yo lo interrumpía cada concepto, cada cosa que decía, yo lo interrumpía emocionada y decía, oh, esto es lo que leímos. Así que nada, así pues, ya con ese, bueno, estaba el terreno, como dije yo, Natalie me lo comentó, yo se lo transmití a Claudia, necesitaba que una persona que le hablara con los mismos términos era lo que ella iba a comprender, porque yo no podía transmitirle mucho, además
lo que nos suele pasar. Escucho, me siento la emoción, pero yo no soy capaz de replicar eso enseguida. Hay que formarse, hay que prepararse. Y eso fue lo que nosotros también comprendimos que era necesario. Teníamos que entrar y hacer esto desde la humildad de reconocer nuestro desconocimiento, tanto del network marketing como de todo lo que tenía For Life, porque no sabíamos. Yo en medicina, nada, ni aunque hubiera pasado por medicina naturista, ¿de qué me sirvió? Pues para abrir la mente en ese sentido. Y cuando a mí me hablaron de que había productos naturales que podían ayudar, que podían servir en un proceso cualquiera que fuera de una persona, pues estaba dispuesto a escuchar, estaba dispuesto a probar y probé con mi madre. Fue la primera persona a quien yo le di el transfer factor. ¿Por qué? Porque ella tenía un problema que tenía que ver con el sistema inmunológico. Entonces dije, pues esto te va a ayudar, seguramente te va a ayudar. Y efectivamente, con el tiempo, pues vimos que los resultados habían sido espectaculares porque empezó a tener mejoría. Tenía su tratamiento médico, sí, pero no siempre lograba controlar el dolor con todas las analgésicos que tomaba. Y con esto, pues tuvo un gran beneficio, una gran ayuda. Eso fortaleció mi creencia en donde estábamos empezando, aventurando. Pero fue así, no sabíamos, como decíamos, no sabíamos mucho, pero teníamos una mente abierta. ¿Y qué vi? Pues que ahí estaba ese camino que nosotros queríamos, que estábamos buscando, ese cambio que queríamos en nuestra casa, en nuestra vida, pues era lo que podíamos llegar a vivir, llegar a ver. Y bueno, empezamos entonces esta andadura, pero vienen circunstancias. Vuelvo atrás a lo que dije, la vida, el mundo va dando vueltas, la vida va cambiando y que empezamos a vivir una serie de eventos que influyeron muchísimo en nuestra vida y que sobre todo nos dieron la confianza de que habíamos tomado por el camino correcto. ¿Por qué? En el año 2008, no sé si recuerdan, se empezó una crisis que fue aquí en este momento, la crisis de la construcción. Pues nosotros, ¿qué veíamos? Que el precio de la vivienda iba subiendo, 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 y dijimos, tenemos que comprar o mañana no vamos a poder. Si no compramos ahora, en el 2009 no vamos a poder acceder a una vivienda porque esto está subiendo bestialmente. Y compramos en el pico más alto. Después reventó la burbuja y se vino más abajo, pero nosotros ya habíamos comprado una deuda que de un buen tamaño, porque al final, pues, compras la casa, pero compras la deuda también. Eso es lo que solemos hacer en lo que habíamos aprendido, ¿no? Seguimos, pero bueno, estábamos bien, nos sentíamos apalancados y sentíamos que podíamos... Apalancados con este negocio. Claro, apalancados con el negocio y podíamos seguir adelante. Pero van pasando cosas. Y bueno, nosotros en el 2011 tuvimos también una situación financiera por desconocimiento, cuando ese socio que no queremos, que nadie invita, pero siempre está ahí, que es la agencia tributaria, pues aparece y me dice, oiga, usted tiene una deuda conmigo. Yo desconocía porque lo que nosotros sabíamos y conocíamos del sistema era muy diferente en España que en Colombia. Entonces, pues me llaman y me dicen, usted me debe un dinero. Esto, más los intereses, más las sanciones, más todo, son 50.000 euros que usted me debe. Había que ver cómo se solucionaba eso. Vale, 2011, empezamos a discurrir el 2012. ¿Qué sucedió en el 2012? La crisis económica, las crisis de los bancos, donde empezaron a que hay que financiar los bancos porque los pobrecitos se están quedando mal y entonces nosotros los empleados tenemos que sacar dinero, mejor dicho, vamos a bajarle el sueldo a los empleados para podérselo dar a los bancos. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué teníamos? Una deuda grande como la de Shakira, no mentiras, nada que ver. La de Shakira era bastante más grande, pero para nosotros era grande. Y luego una reducción del salario. Un poco complicado. Sin embargo, ¿qué vimos o qué sucedió? Que este negocio nos sirvió para salir adelante, porque empezamos a trabajar, a esforzarnos, a hacerlo crecer más y empezó a generar los ingresos que habíamos perdido por el empleo, nos los estaba dando For Life. Entonces, el pues negocio. fue poder desarrollar algo que nos permitió una calidad o mantener más bien el estilo de vida que estábamos teniendo a pesar de todas las circunstancias. Pero ahí no para todo. Porque... Ya, y nos llegó la guinda del pastel. Bueno, la verdad es que el momento no fue tan demasiado malo, digámoslo así, porque ya habíamos pagado
En esos 3 años, del 2012, 13 y 14, habíamos pagado ya todo el dinero a Hacienda. Esos 50.000 euros se habían pagado. Entonces, pues fue Los pagó el negocio de For Life. Así es. Además de que, o sea, lo que se debía más lo que se iba, lo que nos iban cobrando ahí poco a poco, ¿no? Entonces, pues era una suma ahí, pero súper interesante porque pudimos responder. Pero, claro, hay estrés, hay malestar, se pasa mal. Y cuando uno está estresado, el sistema inmunológico se ve afectado. Independientemente de que tengas todo el soporte que tengas, pues si estás sometido a mucho estrés, ahí no hay factores que puedan hacer. Ellos multiplican el estado que tenga el organismo, el sistema inmunológico lo multiplican por 400. Vale, pero si el mío está al 10%, ¿a cuánto me sube? Al 40, ¿cierto? Lo multiplica por 4 veces. Entonces, eso causó que la verdad que no me lo explico, pero sucedió. Es lo único importante. Cuando hablábamos con los neurocirujanos, decían, bueno, no sabemos qué pasó, qué lo originó. Donde después fue Claudia la que me comentó que le había dicho la neurocirujana, bueno, si tenemos suerte, entra dentro del grupo del 30% que sobrevive, porque con ese problema, el 70% de las personas que entran con ese problema a quirófano fallecen en el quirófano. Fue un diagnóstico tardío, fue un diagnóstico que habían pasado 8 días, entonces pues la infección había avanzado bastante. Y pues realmente se hizo cuando yo ya no pude caminar y bueno, otras complicaciones más. Suerte, aquí estoy, o sea que no me fue mal en el quirófano. Me daban poca probabilidad de volver a recuperar mi autonomía. Y entonces ahí empezamos ese esfuerzo de trabajar, de cuál era mi trabajo en ese momento, recuperar mi autonomía, volver a ser, si no podía ser al 100%, pues lo máximo posible de lo que había sido antes mi vida. ¿Qué hacemos? Pues fuera trabajo, fuera todo, y el enfoque es salir adelante. ¿Qué pasa con nuestra vida? Pues sigue funcionando, sigue caminando, las cosas siguen. ¿Por qué? Porque había un ingreso. Ya no había empleo, ya no había ingresos por la consulta privada tampoco, pero For Life seguía generando ingresos. Y además con algo que voy a interrumpir a Luis Eduardo para compartírselos aquí en familia. Una cosa súper linda, nuestros empresarios, que algunos están acá, y qué rico que lo escuchen porque estamos súper agradecidos con ellos, muy, muy, muy agradecidos, porque ellos se comunicaron y dijeron, vamos a dar la milla extra, vamos a trabajar más para que su cheque no baje y para que ellos puedan con tranquilidad hacer este camino de recuperación de Luis Eduardo. Y se hizo una piña alrededor de nuestros empresarios. O sea, han sido cosas maravillosas las que nos han ocurrido y lo que nos ha enseñado este negocio. Somos una familia, somos un todo, y detrás de un dinero, detrás de eso, lo que realmente hay es unas personas valiosísimas, muy, pero muy valiosas. Así es, y como lo comenta Marta Leonor, pues Giovanni también asumió ese liderazgo de ese grupo para decir vamos a trabajar y vamos a apoyarlos. Pero no solamente fue nuestro equipo, que es otra de las cosas más súper positivas, porque en ese año 2015 se había lanzado ProTF, pero ProTF estaba en Estados Unidos, y no aquí no estaba en Europa. ¿Y yo qué necesitaba para recuperar mi musculatura que se estaba atrofiando por esa falta de actividad? ProTF. ¿Qué pasa? Pues la compañía nos colaboró y los directivos de la compañía de Europa, de España, que estaban en Estados Unidos en la convención, me trajeron los tarros. Los botes de ProTF, para que yo pudiera empezar a tomar la proteína y pudiera mantener mi masa muscular y no se deteriorara tanto. Y obviamente al empezar a tener el ejercicio, pues también. Entonces, es que esto es espectacular, este negocio es integral en todo el sentido. Entonces, pues, ¿cómo no voy a llamar yo a For Life cuando vemos todo ese respaldo? ¿Cómo no voy a llamar a la gente de mi equipo cuando nos respaldaron de esa forma? ¿Cómo no voy a llamar a esa línea ascendente que estuvo detrás para darnos el apoyo? Es increíble,
Esto no lo vemos en el empleo tradicional. Para nada. Bueno, de hecho también lo viví. Cuando vino toda esta situación, uno de mis jefes dijo, pues usted, está luego, no vuelva siquiera, no lo intente. Así que, bueno, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendemos de todo esto? Fueron años duros, una serie de crisis una tras otra, pero comprendimos que esto es como cuando el junco lo voltea una fuerte corriente de aire. El junco se dobla, se deja lateralizar, pero una vez pasa el aire, vuelve y se endereza. Eso fue lo que nosotros vimos, que teníamos esa capacidad, esa resiliencia, ese poder de salir adelante. Y cambiamos y ya no éramos con las características del hierro, pasamos a tener las características del acero, flexibles pero duros, fuertes. Eso nos ha ayudado y nos ha permitido crecer y seguir avanzando constantemente. Y por eso es que hemos entendido que hoy nuestro propósito en la vida es absolutamente claro, porque este negocio nos ha dado muchísimo y queremos compartirlo con muchas personas porque nos ha permitido superar muchas cosas y es así que muchas familias, muchas personas pueden beneficiarse de todo esto que nos da Network Marketing, que nos da For Life, porque sabemos que no solo son los productos, sino que podemos impactar muchísimas vidas. Hoy vivimos nosotros del Network Marketing, totalmente retirados de esa vida anterior y dedicados a esto. Nos hemos formado, sí, ¿no? Y hemos crecido muchísimo. Yo nunca pensé que pudiéramos seguir, o sea, creía que con toda mi formación ya había llegado y resulta que estaba en pañales, necesitaba formarme muchísimo más, necesitábamos abrir nuestra mente y desaprender lo que habíamos aprendido durante esos años anteriores. Y hoy podemos decirles algo a este grupo selecto que nos está escuchando, a esta familia tan linda que hoy nos acompaña, que lo más importante es que hemos encontrado un propósito de vida en este negocio. Eso es lo más importante, sinceramente se los digo. Hemos visto cambiar muchísimas familias. Ejemplos, Rafael Acosta y Diana Zabaleta, Caterín Cabrera y Edwin, su hermano, Carolina Torres, y algo muy, pero muy lindo, que normalmente no nos sucede a todos los empresarios en este negocio. A Luis Eduardo sí. A Luis Eduardo en este negocio lo acompañan casi todas sus hermanas. Son empresarias de For Life. Bueno, ese es el poder de la unión, eso es cierto. Muchas veces la familia, bueno, se dice, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, pero bueno, poco a poco, cada uno tiene su momento, cada uno tiene sus circunstancias, así que nada, porque definitivamente pues el network marketing es una opción poderosa, pero hay que estar dispuesto a crecer, a aprender, a trabajar con pasión y a trabajar en equipo. Son elementos necesarios para que esto funcione. Pero definitivamente, pues para nosotros eso ha sido algo muy, muy importante y como decía Claudia, pues ha significado el poder crear un propósito. Nosotros queremos seguir siendo ejemplo para nuestros hijos y para nuestra nieta. Nosotros queremos seguir siendo ejemplo para nuestro equipo, para la sociedad. Queremos seguir poniendo un granito de arena en este propósito de vida para cuando ya no estemos acá, digan, oye, aportaron algo. Dejar un mundo mejor cuando nos marchemos es ese propósito de vida que nos motiva y nos mueve. Cada noche ustedes no se imaginan la alegría, damos gracias al cielo y decimos, wow, gracias, porque hoy en muchas mesas se pone un mejor pan gracias a una decisión que tomamos hace más de 17 años. Así es que es emocionante, sí. Y hay que demostrar valentía, hay que mostrar esa persistencia, hay que accionar, porque no solamente
con esta emoción. Ustedes me ven ahora muy emocionada, pero es que es imposible no emocionarse ante esto. Con esto hay que accionar, hay que tener una visión clara, un porqué claro. Si no lo tenemos, es imposible levantarse al día siguiente sin activar ese motor. Yo les comparto a muchas personas y les digo cuando hago la planificación empresarial, voy a dejar un Ferrari en la puerta de tu casa, último modelo, rojo, que a mí me encanta el Ferrari rojo, con todos los juguetes de ese último modelo. Pero te voy a decir algo, ese Ferrari no tiene motor. ¿Qué puedes hacer con ese Ferrari? Nada diferente a tomarte una fotografía, porque para que ese Ferrari arranque, que es todo lo que la compañía nos da, el sistema nos da, se necesita algo. Tú, que eres el motor. Así es. Así es, entonces pues esto es muchas de las cosas que queríamos, pero además no solamente se detiene aquí, no solo se detiene en nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros trabajando. ¿Qué vemos a futuro? Pues primero nuestro crecimiento dentro de For Life, seguir avanzando en las posiciones que nos permitan dejar un legado real para nuestra familia. ¿Por qué hablamos de un legado real? O sea, tenemos nuestro negocio, tenemos nuestros proyectos, sabemos cómo este negocio sigue a nuestra generación, pero la vida tiene sus circunstancias y no sabemos qué pueda ir sucediendo. Entonces estamos construyendo, a partir de los ingresos que nos está generando For Life, estamos construyendo otro legado, un negocio que tiene que ver un poco con la parte inmobiliaria y queremos que todo eso sirva de apoyo a nuestra familia. Pero además, dentro de For Life, seguimos también un compromiso, una tarea que nos dejó Bianca Lisombi. Obviamente, pues todo el equipo sigue funcionando, sigue viviendo más bien ese compromiso. ¿Y qué queremos? Pues llegar a transformar la calidad de vida de 3 millones de familias. Que no es solo 3 millones de personas, porque cada persona tiene una familia. Y si asumimos que 2 padres tienen un hijo, por lo menos como está la cosa así un poquito hoy en día, bueno, son 10 o 9 millones de personas que vamos a apoyar. Eso es algo grande. Y esto no es un sueño vacío, es una meta concreta que está guiando nuestras acciones en el día a día. Queremos siempre llegar, servir, ayudar a otras personas, ser de servicio, porque esa ha sido nuestra característica a lo largo de toda la vida. Fue una actitud de servicio, tanto en tu actividad en el banco como en mi actividad en la medicina. ¿Qué pasó? Pues nosotros no teníamos respuestas al final, no teníamos todas las respuestas dentro de este proyecto, pero teníamos una disposición a cambiar. Y eso fue fue lo necesario, fue lo suficiente para que nosotros decidiéramos empezar y tomar una decisión que cambió nuestras vidas. Y ojo, dejarnos enseñar. Claro, a partir de ahí, o sea, ese es el fundamento, porque yo puedo querer aprender, no, bueno, decir que quiero aprender, pero luego no realmente no estar, no poner la humildad, no comprometernos y no tener la humildad de decir, no sé y quiero aprender. Así que nada, darles muchísimas las gracias, porque nosotros estamos aquí pues para compartir, porque el verdadero liderazgo se construye multiplicando oportunidades para otros. Muchísimas gracias, Olaf, también por tu invitación. Gracias, Thor. Gracias a vosotros. A los dos, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No abro el micrófono porque tengo el sonido duplicado, pero sí me gustaría que a ver si Olaf, ¿qué? Familia, muchas gracias, la verdad, estoy un poquito, me está subiendo un calor en el cuerpo con esta historia tan linda, tan inspiradora. Gracias por compartir ese trozo de inspiración con nosotros. La verdad es admirable este coraje, esta lucha, este es querer ayudar, querer seguir por delante y merece todo el respeto y vamos a cumplir con este legado de Bianca y vamos por delante, familia. Esto es compromiso, como habéis dicho, y mil gracias desde aquí de Marruecos, de Europa. Aquí tengo a mi mamá que también es
razón de estar aquí y nada, seguimos adelante. Olaf, te paso el mando, por fin. Gracias, familia. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. A ver por dónde estáis aquí. Un momento que os pongo para que se vea. Ahí está. Muchísimas gracias por una historia que nos emocionó, nos inspiró. Y como nos quedan unos pocos minutos, me gustaría aprovechar este momento para, si me permitáis, tenemos un público aquí que está sediente, que hambriente de saber, hacerles unas preguntas que les ayudarán a ellos quizás también en la construcción de crear una organización próspero en constante crecimiento, ¿no? Imaginaos un momento si vosotros estaríais enfrente de una persona nueva, una persona que acabáis de auspiciar, una persona que quizás que está todavía un poco lleno de dudas, con miedos, con limitaciones, pero sí soñando. ¿Qué sería aquello que vosotros estaríais diciendo a esta persona para que avanza, para que crezca, que será parte de vuestro reto? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Olaf. Muy interesante. Muy La verdad que interesante muy la apropiada pregunta. porque sí, estamos en ello constantemente, porque estamos buscando, estamos conociendo personas y estamos asociando personas. Todo depende mucho de cada persona. Tenemos que, lo primero, pues, ponernos en sus zapatos, entender sus circunstancias y comprender por qué o qué es lo que le está frenando. Pero desde luego lo primero que tenemos que empezar a trabajar es en esas creencias personales. Y como lo mencionaba Claudia, en ayudarle a construir para que ese Ferrari tenga un motor. Y ese motor, ¿qué son? Sus sueños. Entonces, eso nos lo ha establecido claramente el doctor Nevares en la Guía del Éxito. Tenemos que establecer eso, ese por qué. El por qué voy a dar esa milla extra, por qué me voy a esforzar, por qué voy a vencer mis miedos, porque al final cualquier excusa es un disfraz de miedo. Así es, siempre ese por qué nos va a dar el impulso para seguir adelante, que depende de cada persona también. Por eso lo decía, bueno, conocer un poco las circunstancias, porque puede ser o algo que nos empuje o una disculpa para pararnos. Pero eso es muy individual. Obviamente, nuestro esfuerzo está enfocado a que entiendan que el mundo depende de sus decisiones. Su futuro depende de sus decisiones, no de lo que en un momento dado lo esté rodeando ahora. No son sus circunstancias, sino la forma como piense y esté dispuesta a enfrentarlas. Así es. Claro que a lo largo de los 17 años, habéis comentado un poco vuestra historia, habían muchas cosas arriba y bajos, ¿no? Vienais de unos ámbitos profesionales totalmente distintos. Había que soltar cosas, había desaprender cosas, porque uno tiene creados sus hábitos y todo lo demás, ¿no? Quizás si deberíais de todo lo que ha pasado elegir una, ¿cuál fue digamos, el mayor desafío en vosotros como pareja que al final permitió que vosotros os transformó en estos profesionales? Había un desafío que vencer. Yo creo que emprender en pareja. Bueno, es un Toma desafío ya, gigante. toma, sí señor. sí, pero bueno, también había un impulso, algo que nos empujaba y era el no poder vivir, el no poder compartir en pareja, porque en nuestras profesiones antiguas no teníamos tiempo. Entonces, pues, fue una cosa que era una dificultad, pero a la vez era un estímulo. Un estímulo, y emprender en pareja no es fácil. Sinceramente no lo es. Pero igual, cuando tú construyes un sueño juntos, porque ahí está el punto. Nos tuvimos que sentar los dos a construir un sueño común. Ahí está. Eso fue lo que nos ayudó a superar ese escalón. Bravo. Si no hubiéramos construido esa visión, ese propósito juntos, les digo sinceramente,
sería difícil que estuviéramos aquí sentados compartiéndoles este negocio y compartiéndoles esta historia y esta oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Oye, os queremos felicitar muy, muy mucho por la pareja que representáis, por el camino que habéis elegido, por la información que nos habéis transmitido. Esperamos que en el futuro podemos contar más con vosotros, porque evidentemente 17 años en este mundo del network marketing son muchas historias vividas, muchos aprendizajes creados. Y claro, si encima tenemos una familia detrás con niños, me puedo imaginar como mi esposa y yo lo estamos haciendo para que ellos no tendrán que pasar por lo que uno mismo ha pasado en su vida. Así, gracias, gracias, gracias.